En Oseas 1:2 vemos una de las referencias. Dice, el Señor dijo a Oseas, ve, toma para ti una mujer dada a la prostitución e hijos de prostitución, porque la tierra se ha dado enteramente a la prostitución, apartándose del Señor. Obviamente acá, cuando habla de prostitución se refiere al pecado como tal, la prostitución en contra del Señor, en contra del pacto. Sabemos que la Torá es para nosotros el pacto matrimonial que el Señor tiene con nosotros, y la fidelidad a ese pacto es como si fuera fidelidad al novio que actualmente tenemos, que es Yeshua, que posteriormente será nuestro esposo para poder acceder al Padre. Un pueblo apartado del Señor es igual a un pueblo prostituido, un pueblo apartado de la Torá. En Números 15 vemos una de las recomendaciones que el Señor pone a los hombres para evitar la prostitución espiritual. Números 15, versículo 37 dice así: el Señor habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que a través de sus generaciones se hagan flecos en los bordes de sus vestiduras y que pongan un cordón azul en cada fleco de borde. Los flecos servirán para que al verlos se acuerden de todos los mandamientos del Señor, a fin de ponerlos por obra y para que no vayan en pos de su corazón y sus propios ojos, tras los cuales se han prostituido, para que se acuerden y cumplan todos los mandamientos a fin de que sean santos para Dios. Yo, el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios, yo, el Señor su Dios. Entonces vemos acá que lo contrario a la prostitución es la santidad, estar apartados. Una esposa santa para su esposo es una esposa que solo tiene ojos para su esposo y que le es fiel tanto en su mente como en su corazón y en sus actos. En Santiago 4:4 leemos lo siguiente: gente adúltera, ¿no saben que tenerle cariño al mundo genera enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y no sé, cada uno tenemos unas diferentes luchas. Para mí, el tenerle cariño al mundo es precisamente cuando uno extraña cosas, ¿no? Alguien alguna vez, hace muchos años, preguntaba en una enseñanza y decía, si tuvieran permiso para pecar un día, ¿qué harían? ¿Qué pecado harían? ¿Qué cosa desea su corazón para pecar? Y esa pregunta no está para que nosotros pensemos en, ay, qué bonito sería pecar, sino que pensar en que eso que se nos viene a la mente es algo que debemos corregir en nuestro corazón. Si de pronto nuestro deseo está, uy, si a mí me dieran la oportunidad de pecar un día, yo me iría a robar. Me iría y me robaría un Ferrari o me robaría un banco porque no va a haber consecuencias. Entonces, en nuestro corazón quizás haya avaricia y es lo que debemos empezar a analizar y orarle al Señor todos los días para que saque la avaricia de nuestro corazón. Y bueno, diferentes otras luchas. Cada quien tiene sus propias luchas, podemos mencionarlas todas, pero ese deseo que podríamos tener en nuestro corazón es el cariño que aún queda, quizás en el corazón de algunos, cariño hacia el mundo. Y la palabra de Dios dice que esto es enemistad con Dios. En Mateo 12:39 dice así: él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Entonces, aquí estos versículos que acabamos de leer nos hablan de la comparativa de el adulterio con el pecado. Entonces, lo que vamos a leer en Proverbios 7 es una alegoría al pecado y a la tentación. Así que yo voy a cambiar algunas palabras a la hora de leer los versículos. Me gustaría que estuvieran pendientes de Proverbios 7, siguiéndolo conmigo, y estuvieran leyendo. Voy a decir versículo 1, versículo 2, versículo 3, para que no nos perdamos, sé que hay versiones distintas, pero en algunos versículos voy a cambiar algunas palabras para que la alegoría sea un poco más clara a lo que es pecado y tentación, ¿no? Entonces empecemos con el primer versículo. Dice así: hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos dentro de ti.
Versículo 2, guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mi enseñanza como la niña de tus ojos. Versículo 3, átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Versículo 4, di a la sabiduría, tú eres mi hermana y la inteligencia llama a mi pariente. Versículo 5, ahí es donde empezamos a modificar algunas palabras. Te guardará de la tentación del pecado que halaga con sus palabras. Entonces, si nosotros guardamos los mandamientos, guardamos las enseñanzas, esos mandamientos, esas enseñanzas, nos guardarán de la tentación del pecado. Cuando Yeshua oró en el Padre Nuestro, guárdame, líbrame de toda tentación. Obviamente no está pidiéndole a Dios de que haga algo mágico y que no haya tentación en nuestra vida, sino que nos pueda ayudar a habituarnos y a entender cada mandamiento para que esa tentación no pueda tener poder sobre nosotros. Nosotros somos librados de la tentación por medio de la obediencia a la Torá. Empecemos con el versículo 6. Mirando yo por la ventana de mi casa, vamos a leer hasta el 9, del 6 al 9. Mirando yo por la ventana de mi casa, por entre mi celosía, vi entre los ingenuos, mira a quién ataca el pecado, al ingenuo. La ingenuidad habla de poco conocimiento, ¿no? Poco conocimiento en este caso en la Torá. Vi entre los ingenuos y observé entre los jóvenes a uno falto de entendimiento. La juventud, yo sé que no soy viejito, pero la juventud es inexperiencia. Entonces, entre menos experiencia tenemos en un tema, más peligroso es que podamos equivocarnos en ese tema. Dice que vio a un joven, entre los jóvenes, a uno falto de entendimiento, o sea, más tonto que otros. Él pasaba por la plaza, cerca de la esquina, y caminaba en dirección a casa de tentación. Era el anochecer, ya oscurecía, y sucedió en medio de la noche y en la oscuridad. Pues este versículo 9 es importante tenerlo en cuenta. Dice que era de noche cuando el muchacho se acercó a casa de tentación y que ya estaba oscuro. Y hay que tener en cuenta algo que es curioso, que de pronto no nos hemos preguntado, y es las discotecas y bares tienen una mejor economía, no en la mañana, sino antes, y no antes de empezar las horas laborales, sino en la noche, cuando la jornada laboral ha acabado. Y eso tiene una respuesta, y es que aunque no nos guste, nuestra carne es muy importante a la hora de enfrentarnos con el mundo espiritual. Cuando nuestro cuerpo está cansado, nuestro espíritu también se debilita, y esto da pie para que cuando estemos más cansados es cuando cometemos más errores. Cuando llegamos a la casa estresados después del trabajo, si hay algo difícil en la casa para enfrentar, es donde podemos responder más fácil de una forma errónea. Podemos irrespetar a nuestros padres, hermanos, hijos, esposa. Y si nos damos cuenta, la mayoría de discusiones fuertes que las familias experimentan han sido de noche. Y no es casualidad, las tentaciones se presentan más cuando es de noche, cuando estamos más cansados, cuando estamos más estresados, cuando nuestra mente está más saturada. Y en vez de estar pensando en Torah, ¿sí? Estamos pensando en lo que nos pasó en el trabajo, en lo que nos pasó en la calle. Y ahí es donde tenemos que estar más alertas. Por eso en el día de Shabbat es un día en el que tenemos que estar bien descansaditos para adorar a Dios de forma libre. De lo contrario, podemos entregar algo para el Señor un poco de menos calidad, por llamarlo así. Nuestro estado de alerta donde debemos tener más alerta es cuando estamos cansados y ociosos. Y si estamos de ociosos, debemos ocuparnos en algo, porque ahí la mente empieza a atacarnos la inclinación al mal. Cuando estamos cansados es donde debemos correr y ser sabios en ser claros con la familia o con las personas que estamos rodeados y decir, vengo cansado,
tengo que descansar. Mañana enfrento esta situación o el fin de semana porque estoy cansado y sé que puedo responder mal. Y eso es huir de la tentación, ¿sí? Y como hizo Joseph, ¿no? Él no se quedó enfrente de la esposa de Potifar a decir, bueno, me siento, yo soy fuerte espiritualmente, báileme y sedúzcame, querida patrona, que yo voy a aguantar. Yo voy a estar fuerte frente a la tentación. Debemos huir de la tentación siempre. Debemos huir siempre de las situaciones en donde sabemos que podríamos llegar a perder. Y por eso dijo Pablo que el que esté firme mire que no caiga. Debemos estar, eso es estar alerta, eso es estar pendiente. No intentar ganar. Entonces, si mi debilidad es el trago, no irme con amigos que sé que me van a ofrecer trago. Si nos enfrentamos a la tentación, vamos a perder. Si nos enfrentamos a la tentación, vamos a perder. Siempre, siempre, siempre. No te enfrentes a la tentación porque vas a perder, vas a caer. Porque si tú te enfrentas a la tentación, estás enfrentándola con tu fuerza física. Y lo físico es carnal. Y lo carnal desea responder feo, desea obtener lo que quiere, desea todo lo que no es espiritual. Ahí es donde debemos huir, irnos a nuestro cuarto, orar, poner una alabanza y cuando ya estemos más recuperados poder enfrentar estos problemas. Si de pronto tenemos una discusión en la casa y sabemos que siempre, o sea, que esa discusión es un tema delicado y que vamos a respetar a alguien, porque sabemos que los ánimos se van a subir, quizás sea mejor enfrentar ese problema con nuestros líderes, ¿sí? Llamar a nuestros líderes y decir, mira, tenemos esta situación en la casa y queremos que haya un juez en medio de esta situación porque no me siento capaz para ser juez, porque me siento incapaz para ver las cosas de forma objetiva y quizás peque en contra de mis padres, de mi esposa, de mis hijos. Y ahí es donde tenemos que tener sabiduría y pericia a la hora de enfrentar los problemas. Así que cuando estemos cansados, pensemos dos veces las palabras que salen de nuestra boca. Pensemos, estoy cansado, voy a pensar, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero hacer? Porque si recordamos lo que les decía, la mayoría de las discusiones feas pasan en horas de la noche. La mayoría de problemas, de asesinatos, de divorcios, inclusive las decisiones, esas decisiones se toman es en las noches. Entonces, sí estamos orando en las noches, porque por mi parte, para mí es un tema difícil. Llegamos cansados y decimos, "Ah, bueno, es que para orar a las malas, ¿no? Para orar por orar, como que no, ¿cierto? Pero debemos hacer un esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerces. Un esfuerzo es algo que cuesta. Y si estamos enfrentando la noche con nuestras fuerzas, tarde o temprano perdemos. Debemos enfocarnos en orar. Muy, 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 muy importante orar por las noches. Y sobre todo si llegamos, saludamos y ya vengo, voy a orar. Y enfrentamos a la familia con fuerza espiritual y no con el cansancio carnal. Ahí es donde debemos doblegar nuestra carne para enfrentarnos a tentación, no para enfrentarnos a tentaciones, sino para esforzarnos por cumplir mandamientos positivos, hacer, ¿sí? Y huir de los negativos, no hacer. Vamos a ver ahora sí, empecemos con el 10, empezamos con la parte fuerte de las características de la tentación. Entonces, síganme por favor, versículo 10 de Proverbios 7, dice así, y he aquí que la tentación le salió al encuentro. El texto original dice que la mujer salió al encuentro. La tentación salió al encuentro. Entonces, la tentación nos busca, así que debemos aprender a reconocerla porque mostrando los beneficios a corto plazo que puede disfrutar si accedes a esa tentación, la tentación es muy inteligente para hacer que pensemos que los beneficios a corto plazo no son malos, ¿sí? Pensamos en los beneficios a corto plazo y no en los problemas que puede traer más adelante. Dice, ella es llamativa y decidida en sus intenciones. Sus pies no pueden estar en casa. Entonces, otra característica de la tentación. Las tentaciones son más fuertes y peligrosas si las encontramos fuera de la casa. Fuera de la casa encontramos malos consejos,
malas amistades. Y esa casa puede inclusive llamarse casa donde vivimos o casa de oración, la comunidad de nuestros hermanos en la comunidad. Recordemos que el Señor nos llama a ser santos. Santos significa ser apartados. Entonces, no podemos estar mezclándonos con el mundo, debemos ser apartados del mundo, no podemos estar fuera de nuestra casa, no podemos estar interactuando y buscando consejo o tentación fuera de la casa, porque ahí es donde está la tentación. Nuestro mundo y nuestra vida está aquí con Hashem. Si interactuamos con el mundo, que sea para hablar de Dios. Y entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Si estamos saliendo de nuestra casa, que sea con hermanos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros líderes, y no estar enfrentándonos a amistades del mundo. Repetimos otra vez, la tentación es llamativa y decidida en sus intenciones y sus pies no pueden estar en casa. Sin mencionar que después de cometer de que pasemos por una situación difícil en la casa, que hayamos cometido un error, lo que más queremos hacer es irnos de la casa. Así sea por media hora. Las tentaciones están fuera de la casa o nos impulsan a ir fuera de la casa. Unas veces está afuera y otras veces por las plazas, acechando por todas las esquinas. Y se aferra a nosotros y nos hace sentir bien. Y descaradamente dice, yo te haré sentir paz. Te lo prometo. Mira, el pecado promete. Por eso he salido a tu encuentro, a buscarte y te he encontrado. Miren cómo es de canija la tentación. La tentación nos busca, nos busca. Es imposible no estar expuestos a la tentación. Es imposible. Siempre nos va a estar buscando. Pero cuando la tentación nos encuentre es momento de correr. Ahí es cuando debemos ser sabios y reconocer la tentación, porque a veces la tentación no es como tan fácil de identificar. Ahí es donde tenemos que tener discernimiento, donde tenemos que aprender a reconocerla y a decirle, estoy viendo, hasta luego, me voy a volar de acá porque no es mi lugar. Recordemos nuevamente, no enfrentarnos. Entonces, si estamos, por lo menos yo, mi forma de ser es ser muy gracioso, andar contando cuentos y hacer reír a la gente. Y es muy difícil no, cuando uno está en ese ambiente, si estamos con personas que no conocen de la Torá, que los chistes se empiezan a desviar hacia otro tema, hacia algo un poco más turbio, chistes un poco más fuera de la Torá, un poco menos sano. Ahí es donde me toca correr, porque es muy fácil reírse de esos chistes, hacer parte de esos chistes, decir un comentario u otro. Ahí es donde tenemos que empezar a encontrar nuestras debilidades, saber dónde correr, saber dónde huir, qué amigos nos estamos relacionando, porque si nosotros nos damos cuenta, nadie decide empezar a ser alcohólico solo, sin conocer eso. Primero tuvieron que enseñarle qué es el licor, qué es lo bueno que se siente el licor, lo que dice acá, descaradamente te dice, yo te haré sentir paz, y dice, te lo prometo. Y los amigos dicen eso, venga, si usted está malo, si usted está alegre, igual tome, emborráchese, hagamos esto o lo otro, esto te va a hacer sentir bien. Dice el versículo 13 que lo que dice la tentación es descarado, o sea, uno dice, en serio, se pasa. Entonces, recordemos que lo que nos brinda la tentación es un disfrute momentáneo, ¿no? Y nos damos cuenta cuando cometemos un error lo mal que nos sentimos después. Si queremos tener razón en una discusión, entonces nos dura esa felicidad de tener la razón muy poco. Alguien hablaba una vez yo con alguien y salió una frase muy bonita y es, no pelees con tu esposa, no pelees con tu esposo, más que con oración, porque puede que ganes una discusión, pero pierdas a tu esposa durante 3 días. Y es que sí, en efecto, a veces podemos tener la razón en una discusión con nuestros padres, hermanos, amigos, y quizás ganamos esa discusión con razón,
pero el ganar esa discusión nos hace perder una amistad, en el caso de los casados, a la esposa, a los hijos, 3 días sin hablarnos. Y a veces ganar es perder. Entonces, mejor perdamos la discusión y oremos para que la persona encuentre la respuesta en la Torá, si la cuestión es de Torá, o si la cuestión es económica, pues bueno, que el Señor tenga misericordia, pero hay que empezar a ser sabios. Dice la tentación nuevamente, estarás muy cómodo conmigo, más de lo que podrías estar estudiando Torá. He perfumado mi casa con mirra. Este es el versículo 16. Vamos a volverlo a leer. Empezamos en el versículo 16. Estarás muy cómodo conmigo, más de lo que podrás estar estudiando Torá. He perfumado mi cama con mirra, canela. Saciémonos de caricias hasta la mañana. Deleitémonos en amores. Nadie nos va a ver porque así lo he planeado. Lo rindió con su mucha persuasión. Lo sedujo con la suavidad de sus labios. Enseguida el joven se va tras ella, como el buey al matadero, como un cordero al que lo ata, va como un venado, hasta que una flecha atraviesa el hígado. Y ahí nos detenemos un poquito en el versículo 23. Si nosotros analizamos la función del hígado, y voy a leerlo textualmente acá dice, el hígado realiza muchos trabajos, pero los tres más importantes son los siguientes. Purifica la sangre, produce líquido digestivo importante, denominado bilis, almacena energía en forma de azúcar, denominada glucógeno. Sin hígado no se puede vivir. Significa que el pecado nos impurifica, ¿sí? Porque dice que el hígado purifica la sangre, perdóname. Entonces, cuando caemos en la tentación, lo primero, y es lo lógico, nos impurificamos. Al impurificarnos, a nuestro hígado espiritual estar dañado, no podemos entender o digerir la palabra cuando la escuchamos. Y nuestra energía para, dice acá, que el hígado almacena energía en forma de azúcar. Así que ya no podemos orar, ya no tenemos tantas ganas de orar, ya no tenemos tantos deseos de danzar o de cantar en nuestra casa, ya no tenemos deseos de estudiar. Ya cuando vamos a estudiar Torah, ese deseo desapareció. Y ahí empieza a causarnos la muerte espiritual. Sin hígado espiritual no podemos vivir. Y es una muerte lenta. Una persona que es herida en el hígado no es como cuando le hieren en el corazón. Es una muerte lenta, de días. Una persona cuando tiene falla hepática empieza a morir de una forma muy fea. Se le ponen amarillos los ojos, se le pone amarilla la piel y empieza a sufrir de una forma muy terrible. Y así nuestro espíritu. Cuando caemos en esa tentación, cuando accedemos a las caricias de la tentación, que seamos claros, es muy delicioso. Es muy delicioso el pecado. Si el pecado no fuera delicioso, nadie estaría tentado a pecar. Si a ti te dicen, oye, mira, te ofrezco un machetazo en el dedo, nadie dice, ay, qué ganas tengo, uy, qué rico. No. A ti te dicen, te ofrezco una tarde en la playa, con todos los gastos pagados, con almuerzo delicioso. Ay, eso sí suena tentador. Lo rico es lo que es tentador. Pero tenemos que ver que si nos ofrecen esa tarde en la playa, nos están descontando eso de nuestra tarjeta de crédito y cuando lleguemos a casa después de haber disfrutado del sol y la playa, tenemos que pagar una cuenta de 15 millones de pesos por una tarde. Tengamos muchísimo cuidado. Los pagos que, que tenemos que hacer a la hora de caer en la tentación es tan fácil considerar la tentación, es muy fácil. Y me gustó muchísimo la analogía del hígado. Nos quitan los deseos de estudiar, nos quita las energías, nos impurifica. No podemos digerir la Torah. Empezamos a desentendernos, empezamos a... Mi época más fea, que me recuperé cuando llegué acá a la comunidad, empezó hace, yo tengo 29 años, yo tenía 21 años. Estaba muy bien espiritualmente cuando tenía 21 años.
Oraba mucho todos los días oraba, bendito es el Eterno, la gloria es el Eterno. Y un día me levanté cansado físicamente, estaba en la universidad, y quise dormir un poco más. Ese tiempo de dormir un poco más fue mi tiempo de oración, y dije, ay, toca orar. Hoy no oro, hoy no oro, hoy no voy a orar. Ese día se convirtió en 2 días sin orar, se convirtió en 3 días sin orar, se convirtió en 3 meses sin orar. Y yo seguía yendo a la iglesia, yo seguía escuchando predicaciones, pero llegó un punto en el que mi vida se empezó a desviar y me empecé a acompañar con personas que no debía, yendo aún a la iglesia. Es más, llevaba a esas personas a la iglesia, y esas personas, podría echar la culpa a ellos, no, no, esas personas me apartaron de Dios, pero fue mi decisión haber dejado de orar, y fue mi decisión empezar a dejarme llevar por lo que esas personas eh, me tentaban a hacer. Llegó un punto en el que no podía orar, intenté volver a orar y no podía, no me salían las palabras de la boca, me arrodillaba a orar y no podía, o sea, era dificilísimo. Iba a la iglesia y me daban unas ganas de salirme de la iglesia. Mi hígado estaba dañado, mi hígado espiritual, y empecé a salirme de la iglesia. No podía cantar ya, intentaba cantar y no podía. Es una cosa indescriptible. Intentaba cantar una canción para el Señor y no podía, literalmente no podía. Y empezó eso, porque cuando uno prueba las mieles de Dios, se da cuenta de que es muy importante. Y cuando no pude orar más, me sentía abandonado en el mundo, intenté suicidarme. Todo por un día que no oré. Duré muchísimos años, hasta hace 1 año y medio, casi 2 años, para levantarme bien. Me levantaba por temporadas. Me levantaba por temporadas y volvía otra vez. Porque perdí toda comunión. Perdí toda comunión con el Señor. No podía. Había fornicado en la Torah. Había adulterado la Torah. Había transgredido los mandamientos de Dios. Y me había alejado. Me había alejado. Hasta el punto en que no volví a la iglesia. Y me costó horrores, horrores levantarme otra vez. Cometí muchos errores intentando levantarme, cometí muchos errores intentando encontrar nuevamente el impulso para volver a la iglesia o un impulso para sonreír. Y a veces hay mañanas que yo digo, "Ay, estoy cansado", y me acuerdo de eso y digo, vuelve raco, vuelve raco, vuelvo a pasar un solo día sin orar, un solo día sin leer al menos un fragmento. De pronto ese día no tienes la fuerza suficiente para estudiar toda una porción de la Torá o de los profetas, pero no dejemos de orar, no accedamos a la tentación de alejarnos de Dios. Dice el versículo 20, la segunda parte del 23, y empezamos con el 24. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que le costará la vida. Ahora pues, hijos, óiganme, dice la sabiduría. Presten atención a los dichos de mi boca. No se aparte tu corazón tras tus caminos. Lo que me pasó, ¿no? Me fui a buscar mis propios eh, beneficios, mis propias, ¿cómo se llama eso? Placeres inmediatos. Y te descarríes por tus sendas. No se enfrenten a la tentación. No caminemos por caminos de tentación, aunque creamos que caeremos, realmente es más la posibilidad de caer. O sea, si creemos que no vamos a caer, nos sentimos muy fuertes. No, para mí el licor no es emborracharme no es una tentación. La posibilidad de caer es más fuerte que no caer. Nuevamente repetimos, Pablo dijo, el que esté firme mire que no caiga. Versículo 26, porque a muchos ha hecho caer muertos, los que ella ha matado son innumerables. Su casa está en los caminos del Sheol o de la tumba.
que descienden a las cámaras de la muerte. Yo morí espiritualmente, solo el poder de Dios, por medio de su Hijo Yeshua, pudo revivirme otra vez tras mucha insistencia, tras mucha insistencia. Oraba muchísimo, yo le decía, Señor, no me dejes perder. Y yo decía, yo sé que si me muero en este momento me pierdo. Y aunque me mata espiritualmente, casi me mata físicamente. Literalmente yo estaba llorando con los ojos llenos de lágrimas y no podía ver, con un cuchillo en mi mano, a punto de cortarme las venas. Porque para mí la vida sin Dios era inconcebible. Y era tan dura la desconexión que simplemente ya no estaba Dios en mi vida, ya no estaba. Y eh, bueno, me llegan recuerdos de esas épocas difíciles para mi vida. Y creo que lo que marcó la diferencia fue que un día orando, porque yo lloraba una vez diciéndole a mi hermano, yo creo que nací para perderme, porque no puedo, no puedo, simplemente no puedo. Intento ser bueno y no puedo, pero intento ser malo y tampoco puedo. Intento ser un pecador empedernido y no soy capaz. El temor a Dios no me deja, pero tampoco puedo ser santo. Y escuché una canción, no es cristiana, es de rock pesadito, y dice, es mejor morir en pie. Y la canción habla de que nosotros no decidimos tropezar con la misma piedra y que cuantas veces nos caigamos, levantémonos y muramos con la espada en la mano. Esta banda de rock habla, las canciones que cantan es de guerras antiguas. Y me gustó esa frase que dice, mejor morir en pie. Y en mi mente se forjó algo, una frase que fue, prefiero irme para el infierno luchando por ir al cielo que llegar al infierno y que me digan usted ni siquiera intentó llegar al cielo. Así que decidí empezar a luchar y caer, luchar y caer, luchar y caer. No importaba cuántas veces cayera. Yo decía, si me voy para el infierno, me voy peleando por ir al cielo. Y fue durísimo, fue durísimo y hoy veo la recompensa y seguimos en la lucha. Y debemos revisar cuáles son las tentaciones obvias a las que nos enfrentamos a diario. Una novela. Esas cosas no traen buenos mensajes. Una novela es una ventana al mundo. ¿Cómo viven? ¿Qué se habla en una novela? Se habla de infidelidades, de traiciones, dinero, eh, que en la vida es normal ser infiel o meterse con la esposa, el esposo o la esposa de otro porque yo soy bueno y la esposa o esposo es mala. Esas son tentaciones que nos enseñan una vida distinta. En vez de estar escuchando mensajes, y hay series en Netflix de judaísmo, es bueno verlas. Habituarnos a una vida no del mundo. ¿Qué canciones estamos escuchando? Hay canciones que hablan de infidelidad, hay canciones que hablan de alegría, ¿no? Hay una canción de Jarabe de Palo, así se llama, y dice, todo me parece bonito. Y canta de que todo es bonito. Me parece un mensaje muy chévere, no sé si de pronto tendrá alguna otra cosa ahí, por ejemplo, pero esa canción es bonita. Escuchemos cosas que nos traen fidelidad, felicidad, agradecimiento a Hashem, y no de pronto una del hermano Daddy Yankee, que habla de que a ella le gusta la gasolina. ¿Qué estamos viendo en las redes sociales, en WhatsApp? ¿Sí? Los propios estados, ¿sí? ¿Qué estamos viendo? Chismes, estamos viendo imágenes de tentación. Para el hombre sería una mujer en bikini en la playa, para la mujer de pronto, no sé, qué tan tentación sea ver un hombre sin camisa, musculoso. ¿Qué tienes en las redes sociales? ¿Qué tienes en Facebook? Ofrendarnos a Hashem es vivir completamente para Dios y no solo lo que nos queda más fácil entregarle.
Las mejores ofrendas son las que cuestan y así vamos a tener una mejor bendición. Cuesta levantarnos temprano, cuesta dejar de ver ciertos programas, cuesta alejarnos de los amigos, cuesta vivir solo. Yo vivo solo prácticamente. Yo con muy pocas personas tengo con quien compartir Torah en mi entorno acá donde yo vivo. Y es difícil, pero vale la pena. Cada día pierdo más amigos, cada día tengo menos gente con quien hablar. Y es difícil, y es una ofrenda que decidí darle al Señor, porque soy muy hablador. Me gusta mucho hablar, me gusta mucho sentarme a hablar, pero en la mucha palabrería y pecado. Y ahora cuando hoy me siento es hablar con alguien, es con alguien que quiere aprender de Torah. Sabemos, nosotros sabemos, debemos saber en qué somos débiles, y así es ponernos menos, lo menos posible a nuestras debilidades. Y eh, como definimos en el primer versículo, en primera de Juan 3:4, pecado es transgredir la ley. Eso es pecado. Acceder a la tentación es acceder a la tentación de transgredir la ley. Y vamos a leer un texto que ha sido modificado o mal traducido en algunas Biblias. Ya creo que por lo menos en la Reina Valera 2015 ya está traducido de esta forma, de la forma correcta. Y está en Mateo 7, 21 al 23. Es muy interesante, sobre todo el final. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y aquí viene el versículo, me parece muy bonito. Y entonces el versículo 23 dice, entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, transgresores de la ley. Esto es lo que dice en el griego, apartados de mí, transgresores de la ley. Y podemos decir, pues obviamente, porque en Reina Valera dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Podemos decir, pero pues el que transgrede la ley está haciendo lo malo. Pero lo que pasa es que cuando decimos maldad, estamos nosotros fijando qué es maldad para nosotros y no qué es maldad según la Torá, que es la transgresión de la ley. Para nosotros puede ser bueno, muchas personas lo creen en este momento, que el aborto es bueno, ¿sí? Que es libertad. Para nosotros puede ser bueno elegir matar un niño que aún no ha nacido que porque está enfermito, ¿sí? Según la mentalidad carnal. Pero la Torá es clara en que nosotros no tenemos derecho en la vida. Entonces, no es los hacedores de maldad, porque la gente puede cambiar la concepción de bondad y maldad. El versículo en el texto griego dice, y entonces diré, nunca os conocí, apartados de mí, transgresores de la ley. Y eso es importante tenerlo muy en cuenta a la hora de enfrentarnos a la tentación. Que realmente si caemos en esa tentación, si nos enfrentamos a esa tentación, eh, vamos a estar expuestos a que no nos reconozca Yeshua. Y todo nuestro trabajo va a ser en vano. Mateo 24:12 es otro que fue mal traducido, que quiero pensar que fue mal traducido y no que se haya modificado a propósito. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la transgresión de la ley, el amor de muchos se enfriará. No es por haberse multiplicado la maldad, porque vuelvo a repetir, el traducir esa frase como maldad es limitarlo. Hay personas que dicen, no, lo que es malo es transgredir los 10 mandamientos. Sabemos que no es así, porque entre los 10 mandamientos no está, ejemplo, el bestialismo, el meterse con un animalito como si fuera con una mujer. ¿Sí? Y sabemos que eso está mal. Entonces, y podría salir algún loco a decir, yo me identifico con una yegua o con un caballo, entonces como me identifico con un caballo, explica con esto de la ideología de género, entonces mi esposa es una yegua. Entonces,
por haberse multiplicado la transgresión de la ley, el amor de muchos se enfriará. Y lo estamos viviendo, lo estamos viviendo. Tanta falta de amor hay que no les duele matar a un niño. No les duele matar a un niño que no tiene la culpa, que nos puede enseñar muchísimo. El tener un hijo con o sin enfermedades, haz de shalom que salga con enfermedades, pero estas cosas nos forjan, nos perfeccionan. ¿Por qué el Señor permite que llegue un niño diferente o una persona diferente? Y eso forja a los padres. Todo tiene que ver con la Torah, todo tiene que ver con perfeccionarnos. Entonces, repasemos en la casa este capítulo de Proverbios 7 e intentemos identificar nuestras debilidades. ¿Qué es lo que nos está diciendo que nos da paz de forma descarada? ¿Qué es lo que nos está atrayendo y diciendo, es que la paso tan rico haciendo eso? Y realmente sabemos que después nos vamos a sentir súper mal. Y muchas veces no queremos orar al otro día porque dije una mentira, porque hice parte de una conversación que no debía, porque miré con mis ojos algo que no debía, y al otro día nos da vergüenza. Y no vale la pena estar avergonzados en frente de Hashem. No vale la pena pasar un día sin orar, porque realmente ese día va a ser amargadísimo. Vamos a estar muy, 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 muy amargados.